Estamos reunidos junto al ex ministro Jorge Burgos. Vamos a retomar el contacto en los próximos segundos para poder entrevistarlo. Tenemos un pequeño problema justo en la conexión cuando vamos a comenzar. Ahora sí. Desafíos tenemos muchísimos en materia de seguridad que estamos esperando del próximo gobierno. Los desafíos van a seguir continuando, así como lo hemos tenido hasta ahora. Para hablar de eso, para hablar también del próximo gabinete, hartas cosas, harto tema, tenemos junto a Jorge Burgos, ex ministro de Estado. Estamos retomando la conexión justamente para poder conversar con él en los próximos segundos. Ahí Aquí lo sí. vemos. Ahora sí, no hay problema tecnológico que nos impida conversar. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos Así días y es. feliz año antes que todo. Igual para ti, Bárbara, y para todos los oyentes y televidentes de MOL TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de conversar de seguridad, los temas que nos preocupan muchísimo en un corto, largo plazo, estamos a la espera de un inminente anuncio del gabinete en los próximos días. Le gustaría preguntarle justamente a usted que vivió eso hace no tanto tiempo en el último gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cómo fue ese preámbulo, esos días previos? Bueno, yo no creo que sea muy distinto a lo que normalmente ocurre en este periodo entre la elección de la segunda vuelta y la asunción del 11 de marzo y en el periodo en que el presidente o presidenta diseña el gabinete que lo va a acompañar en la etapa inicial de su gobierno y siempre pensando que ojalá sea todo el tiempo posible, ¿no es cierto? Yo creo que la gran diferencia que puede haber es que ahora entra una generación distinta a la conducción política del país. Se hace responsable de la conducción política del país una generación totalmente distinta. Hay un cambio generacional que yo creo que cuesta encontrar una cosa parecida, por lo menos en la historia más reciente. Probablemente, el otro día mirando y leyendo, lo más parecido desde el punto de vista de gente muy joven que ingresa al gabinete fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Él era joven, no tanto como Gabriel Boric, pero su gabinete fue de gente muy joven, gente de una generación totalmente distinta. Y creo que se lo ha puesto un poquito más de sabor a este periodo. El propio presidente electo dijo la otra vez una cosa a mí me pareció muy honesta, dijo, es un puzzle difícil de armar. Y eso es un reflejo de lo que está viviendo, ¿no es cierto? Porque los presidentes se ponen en condiciones públicas, quieren que sea paritario, que ojalá sean más regionales, en fin, que una serie de condiciones que no es fácil conformar. Ahora, creo que lo importante en esto es que el presidente de la República, sea quien sea, conserve para sí su mandato constitucional de decidir por sí y ante sí quiénes son quienes lo acompañan. Podrá escuchar a los partidos con atención, con mucha atención, pero la definición de quienes lo acompañan no pasa por visto bueno los partidos. Creo que eso de alguna manera se ha ido dando por lo que uno lee y rompe los malos momentos cuando en la historia de Chile hubo gobiernos que necesitaban el visto bueno del comité político, ¿no es cierto?, de la coalición gobernante para designar presidente. Esa es una pésima idea, una pésima política, digámoslo así. Creo que no hay que repetirla y da la sensación de que acá la atribución se está haciendo uso más allá de lo que haya que armar y los puzzles que haya que hacer. Ojalá que salga bien. ¿Mm? Pero por un lado está ese tema, él va a tener que tomar las decisiones más allá de las presiones que puedan haber o el interés de todos por participar, pero en cuanto al otro lado, el anecdótico, ¿cuándo se dice, cuándo saben los ministros que son designados, por ejemplo, este hermetismo total para que no se filtre, se deja hasta el último momento la Sí, información? Mientras más sí, gente sepa, más posibilidad de filtrarlo hay. son cuidadosos en general los gobiernos entrantes que no se filtre y mantener el sentido de sorpresa y tratan de hacer lo posible. Cuesta un poco, pero sabes tú, siempre hay sorpresa, por cierto, pero también hay cosas que son obvias. Yo no, lo que yo diga es desde el punto de vista ciudadano y ninguna recomendación ni nada que se parezca, tan desubicado no soy, pero es obvio que en el gabinete va a estar su equipo político más íntimo. No creo que deje de estar el diputado Jackson, la diputada Vallejo,
la doctora Iskia Sichel, y así por delante. Y creo que han surgido otros nombres que probablemente son de otra generación, que van a venir, aparentemente, por lo que uno lee del mundo socialista, un partido que se incorpora antes de la segunda vuelta y que ha ido eh, aparentemente progresando en ciertos elementos de visión común sobre ciertas cosas, después de momentos que lo tuvo muy lejos. Acuérdese usted que no pudo participar en la primaria, que era el interés que tenían, y fueron más bien expulsados de esa primaria, o del intento de participar. Pero las cosas discurrieron y probablemente la juventud, creo yo, va a venir del Frente Amplio, la experiencia va a venir del mundo socialista. Y bueno, ahí han salido nombres que a mí por lo menos me llaman la atención positivamente de lo que leo en la prensa, ¿no? Como el senador Carlos Montes, que ha sido el más Antes bullado. estaba pensando en él. Como no quiero dar nombre, usted me facilitó las cosas. Estaba pensando, creo que no tengo idea si se va a consumar a nada o no, pero deja de ser senador por decisión propia. Me tocó trabajar mucho tiempo con él, eh, muchas cosas en común, a veces diferencia, pero creo que es una persona que lo haría espléndidamente, a mi modesto entender. ¿Mm? Una última cosa respecto a esto, porque estamos todos tan ansiosos. El lugar que se elige para poder realizar esta designación en esa oportunidad de ustedes fue en un hotel, si no me acuerdo. Cuando el primer gabinete de la presidenta Bachelet, el gobierno 2 fue en un hotel céntrico. No sé si se puede, sí, un hotel céntrico, sí, sí. Eh, y ahora lugares, ahí me perdí, no sé Eh, exactamente. Creo que había visto que hacen en Quinta Normal. No hay mucha información, ha ido cambiando a lo largo de las horas, dependiendo también de las cuarentenas, contactos estrechos, había dicho. Bueno, Quinta Pero hasta Normal ahora ya sabemos que va a ser el viernes. tiene lugares preciosos, Quinta Normal. Yo que soy ciclista urbano, voy bastante seguido a la Quinta Normal en bicicleta. Ahí está el Museo Ciencia, está la Arlequín en la entrada. Lugares, o si hay que hacerlo probablemente por la fase 3, a lo mejor hay que hacerlo al aire libre. También hay lugares maravillosos en la Quinta Normal. Distinto a lo que estábamos acostumbrados tradicionalmente con la pandemia. Pero vámonos ahora a otros temas más políticos. ¿Qué le parece que el senador Wentumilla haya propuesto modificar el proyecto de indultos como estaba planteado inicialmente para reemplazar el indulto por una amnistía directamente, con el objetivo de poder aprobarlo porque dice que el quórum es más bajo? A ver, en primer lugar, antes del tema del quórum, que no tengo muy claro por qué deja de ser calificado, no sé, hay un par de artículos parece que requieren de más votos. No estoy muy profundizado en el tema por qué ese par de artículos pasa a ser de ley simple, pero déjeme decirle primero que me parece que la indicación de convertir el proyecto de indulto general en amnistía desde el punto de vista jurídico es una buena indicación, porque yo creo que la moción original de los senadores era bastante mamarracho jurídico, por decirlo así. Hablaba de indulto general respecto de personas que no están condenadas, que es la típica situación propia de una amnistía. O sea, desde el Eh, punto de vista técnico jurídico, Me este parece que estaría es correcto. mejor. Me parece que desde ese punto de vista, que no deja de ser importante, porque me parece que la indicación del senador Buenchumilla es correcta desde el punto de vista jurídico y recoge lo que ha dicho buena parte de los penalistas, no buena parte, yo creo que todo, ¿ah? Que hacen la distinción, ¿no es cierto?, básica entre indulto y amnistía. El indulto requiere de condena, se indulta al condenado por la pena que recibió, ¿no es cierto? Y la amnistía lo que declara, por distintas razones jurídicas, políticas, sociales, culturales, es que la comisión de hechos que normalmente son ilícitos por un determinado periodo, producto de una decisión legislativa, dejan de tener tal calidad. Yo creo que el proyecto, más allá de la votación definitiva, es mucho más eso que lo que mocionaron los originarios. Eso desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ético, moral o conveniente o no, ¿es una señal de impunidad, como señalan en el oficialismo? Bueno, mira, las amnistías son decisiones
en democracia, obviamente, porque en Chile hay siempre un recuerdo de la amnistía dictada por este legislativo de facto el año 78, que creo que no es comparable con lo que ocurre en una democracia. Las amnistías son decisiones políticas, como te decía, que por distintas razones, normalmente de carácter cultural, político, económico, más bien social, declaran que una determinada conducta deja de ser delito por ese periodo. Yo creo que esas decisiones en democracia se pueden tomar. Sin ir más lejos, yo creo que han habido amnistía, o sea, estoy seguro que hubo amnistía en Chile durante el proceso democrático, particularmente, puedo equivocarme, pero creo que una de las leyes que se dictó en relación a presos del Lautaro fue amnistía y no fue indulto general. Eh, y así por delante amnistía en otro tipo de delitos de menor entidad han habido. Entonces no es una cosa que uno puede decir, ¿cómo pueden pensar en una amnistía? Ahora, las amnistías en general, es complejo cuando las amnistías, a mi modesto entender, de, al declarar un periodo determinado, un año, 2 años, que esta conducta deja de ser delito, la que normalmente es delito, distinguir entre sujetos activos tiene una complejidad. ¿Por qué uno y por qué no otro? Uno podría Bueno, distinguir. tradicionalmente, como dice usted, uno se acostumbra a que se da una amnistía a todos los involucrados, no solo Exacto, una parte, como sería en este caso. exacto. Lo que uno puede decir, mira, hay ciertos delitos que quedaron fuera, está bien, pero los otros, la categoría de los que no quedaron fuera, ahí tiene una complejidad de decir estos sí, estos otros no, que yo creo que no es fácil de resolver desde el punto de vista jurídico y el punto de vista del derecho. ¿Ah? Así que vamos a ver, yo creo que mi impresión es que más allá de la diferencia de quórum, el hecho de sincerar lo que es facilita las cosas. Ahora, esto ha estado siempre así. ¿Será que la presión que está poniendo el presidente electo es tan fuerte? Es algo que se dice en el caso de algunos oficialistas. La presión del presidente electo es tan fuerte que finalmente van a buscar cualquier mecanismo con tal de poder aprobarlo ahora y quitarle ese fierro caliente de las manos a cuando él tenga que asumir en marzo. Las Es presiones a él probable, también son muy fuertes. es probable que en este ambiente bienvenido, ¿no es cierto?, de buena disposición a que quienes entran en el gobierno les vaya bien o puedan tener elementos ambientales para que las cosas sean más fáciles, esté presente en esta cuestión y me parece que es legítimo que ello ocurra. Eh, Así que yo no lo descartaría, sin Sí, perjuicio, y o sea, insisto, uno que podría teniendo. pensar en ese argumento quizá para una pensión o para un programa de ayuda, pero estamos hablando de gente que cometió delitos gravísimos y que van a quedar, podrían quedar en la completa impunidad. ¿Qué pasa también? Nos mencionaba la senadora Ensperger hace unos instantes de la UDI, toda la gente que tiene juicio o que quiere buscar alguna responsabilidad para que le respondan acciones civiles, prácticamente ya quedarían absolutamente en nada, o sea, no, ellos quedarían totalmente fuera de toda consideración. Las acciones civiles contra las personas que se benefician de una eventual amnistía por el hecho de dejar de ser delito, esa conducta, obviamente que tiene razón la senadora que se puede producir ese efecto. Ahora, las personas que inician acciones contra el Estado por ausencia de servicio, por haberlos dejado desprotegidos, ese efecto no ocurre. ¿Ah? No ocurre si alguien va a dirigir, que es probable que dirija contra el Estado porque no fue atendido, porque lo dejaron votado, porque no llegaron la policía. Ahí no corre esa cuestión. Pero yo estoy de acuerdo que es un tema súper discutible, súper discutible. Ahora, normalmente en las amnistías lo que se produce es esa discusión. ¿Cuáles son más poderosos? ¿Qué razones son más poderosas? Crear condiciones de un cierto borrón y cuenta nueva, es crear condiciones, mira, este fue un mal momento de la sociedad, donde hubo sujetos activos de lado y lado, admitamos esas conductas e intentemos, ¿no es cierto?, empezar una nueva etapa desde el punto de vista del orden público. Esa es la Pero discusión. en Yo te este dice, caso no serían amnistía de lado momentito. y lado. O sea, se cometieron problemas de lado y lado, dice usted, Es pero que solo se beneficiaría a uno yo de los creo, lados. yo creo que ese tema que tú pones es inevitable que se va a abrir con lo de la amnistía. Es inevitable. ¿Por qué uno y por qué no otro? Son agentes del Estado, está bien, pero tuvieron que ver con el mismo hecho iniciador de la conducta. Entonces yo creo que ese tema se va a instalar. Se va a Bueno, instalar en el hablemos de debate. otro tema Es que también, imposible que no se instale.
imposible, aunque los tiempos de discusión van a ser muy acotados porque queda muy poco para el receso Bueno, legislativo. sí, y además estamos en el primer trámite, falta la Cámara de Diputados. O sea, la posibilidad de que este tema no esté resuelto y le corresponda al gobierno entrante es altísima también. Bueno, otro tema que nos tiene muy preocupados es lo que ocurre con la violencia, la seguridad. Incluso hemos visto con preocupación discrepancias entre la Fiscalía Nacional y también las autoridades del gobierno respecto al aumento o no, o qué tan fuerte, de las cifras de homicidio en nuestro país. ¿Cómo está viendo usted eso y la forma en que se está abordando, en forma integral? Sí, siempre nos quedamos en la discusión numérica, que yo creo que no es muy bueno. Hay distintas... De partida hay un problema en Chile respecto de cómo contamos los delitos. ¿Ah? Siempre estamos en esa... Todavía no hay un banco único de delitos, siempre hay que recurrir a cuatro o cinco, siempre tienen datos distintos la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Fiscalía. Yo creo que con el estado de modernidad que en algunas áreas tiene el país, en distintas materias, es bien inexplicable que no haya un banco único de datos. Y depende de donde uno vaya, tiene datos distintos. Entonces, ahí tenemos un problema que hay que solucionarlo y venimos en esta discusión hace mucho tiempo. Hoy día escuché que los fiscales reconocen que bajó el homicidio en 2021. Dicen que sigue siendo muy importante, pero reconocen que bajó. Lo leí en el propio diario del Mercurio en la mañana. Y eso parece contraponerse con lo que dijo en el discurso el jefe de los fiscales, que dijo que había aumentado ni más ni menos de 3,5 o 4,5 por cada 100.000 habitantes. Entonces hay un problema con los datos. Pero dicho eso, eh, así todo la tasa es alta, probablemente la tasa más baja de Sudamérica, pero sigue siendo alta si uno se compara con quien debe compararse, con países que han logrado bajar sustancialmente la tasa de homicidios, países nórdicos, Europa continental. Bueno, Entonces, como dice usted, más hay, allá de las cifras, si es uno más uno menos, que es gravísimo, lo que también está preocupando quizá más es el aumento de la violencia. O sea, estos eso casos sí, que hemos visto en los últimos días ya no solo de asesinatos, homicidios, estamos hablando de personas baleadas con más de 100 tiros, por ejemplo. O sea, y no es un caso aislado, ya han sido varios en situaciones bien dramáticas. yo estoy absolutamente de acuerdo. A uno lo que más le llama la atención es el uso de armas en la comisión de ilícitos. Hay una cantidad de armas en manos de los delincuentes, aquellas que no están registradas, son armas ilegales. ¿Se Armas, aborda eso con esta ley? Porque se dice, bueno, hay que retirar las armas, pero finalmente algunos dicen, se las van a quitar a los que la usan para sí, protegerse o los mira, que tienen todos los permisos. ¿Y qué pasa mira, con los la delincuentes? ley yo creo que es un avance, han habido varias modificaciones, un nuevo avance. Yo personalmente creo, soy muy partidario de armas cero en la sociedad, en mi posición por lo menos, no creo que ayuda mucho, salvo para los artistas y cosas muy especiales. Pero al final, las modificaciones establecidas lo que requieren es una buena fiscalización de las policías. Esta ley se queda en la teoría si no hay una buena fiscalización, una capacidad de anticipación, de inteligencia. ¿Por dónde entran las armas? ¿Entran desde fuera? Pareciera que sí, en una parte. ¿O hay un tráfico interno ilegal de aquellos que la han inscrito legalmente? ¿Cómo están actuando las armerías? Las armerías por vender son laxas en las ventas. ¿Se puede profundizar la fiscalización ahí? Yo creo que hay montones de áreas donde nosotros debiéramos sacar las armas del mercado ilícito, ojalá del mercado en general, pero del mercado ilícito, porque las bandas, particularmente las vinculadas al narcotráfico, están armadas. Y no solo están armadas cuando hay entregas de droga, no solo están armadas cuando hay cobranzas de ventas que han hecho, sino que andan todo el día armadas y en consecuencia frente a cualquier hecho, incluso entre ellos mismos, cometen delitos gravísimos que terminan en homicidio o lesiones gravísimas, porque hay un uso, no sé si la palabra indiscriminado, porque el uso siempre es repudiable, el uso de armas para la comisión Como de dice delitos, usted, pero normalizado a tal nivel que está, cualquier normal, mínimo está conflicto siempre se naturalizado. utiliza Está un arma. naturalizado, y si hay que ajustar cuentas una banda cercana del barrio, microtráfico, bueno, y lo pillan, disparan aunque sea en una feria, o aunque sea en un mall, aunque sea con 50 personas, y normalmente, o no normalmente, muchas veces quieren a personas que no tienen nada que ver con esa quita de droga o esa reivindicación porque le quitaron una parte del territorio.
Una última cosa, porque si uno mirara los discursos, el ímpetu con el que el gobierno se enfrenta a estas materias que son súper duros en general en la palabra, pero en la práctica es poco lo que se puede hacer o se ha ido escapando de las manos. ¿Qué se puede esperar del próximo gobierno? Ellos también, cuando entonces candidato para la segunda vuelta, hizo un giro, puso este tema sobre la mesa con mucha fuerza. ¿Qué espera del manejo que él pueda tener? Bueno, yo espero mucha coordinación con las policías. Me parece bien que se haya abierto un trabajo conjunto con Carabineros, particularmente que se hable de modernización de Carabineros, ya no de refundación de Carabineros. Es un avance, es importante. Las nuevas autoridades en estas materias van a pasar de la protesta a la acción. A partir del 11 de marzo, el responsable político de la seguridad ciudadana es don Gabriel Boric. Y eso lo obliga, ¿no es cierto?, a trabajar con los instrumentos que se tienen para poder poner golpes fuertes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, a los mayores problemas de seguridad ciudadana que yo creo están muy vinculados al narcotráfico. Yo creo que ahí tiene una buena posibilidad de hacerlo, romper esa lógica absurda de que los gobiernos de derecha pueden hacerlo mejor y los gobiernos de izquierda lo hacen peor en esta área. Ni uno ni lo otro. Los gobiernos de derecha en estos últimos tiempos han tenido dificultades, particularmente en Chile, más allá de su esfuerzo han tenido dificultades. Y los gobiernos anteriores, más de centro izquierda, también tuvieron dificultades. Entonces aquí lo que se trata es un acuerdo nacional para crear políticas reales de combate al delito con ¿Se mucha pueden fuerza, con hacer mucha o podemos fuerza. esperar esas alianzas que funcionen fluidamente? Porque recordemos que el ahora presidente electo habían solicitado desde su coalición, desde refundar Carabineros, había sido muy crítico en todos los últimos años también, incluso tratando de indultar personas que cometieron delitos. Entonces, estando ahora en la otra vereda, ¿puede ser más complejo para él? O sea, siempre es más complejo estar en el lado de la protesta que del gobierno, eso se lo doy por seguro. No, al revés, está en el gobierno que la El protesta. lado del gobierno que del lado de la protesta, eso es seguro y no merece discusión, pero eh, yo creo que hay un buen ánimo de colaboración. Y todo, no sé si todo, pero la inmensa mayoría de los chilenos quiere que le vaya bien al gobierno. El gobierno ha hecho esfuerzo, a mi juicio, el presidente electo, más allá que sea la misma persona, ha hecho esfuerzos por crear condiciones en varias áreas de tranquilidad. Voy a usar una palabra que no les gusta mucho, más puntúo, de moderación. En responsabilidad fiscal, gradualidad, son cosas que va a tener que consumar esta nueva camada de políticos. Probablemente el gobierno más de izquierda que ha habido en los últimos 50 años, pero lo va a tener que consumar. Y en el área de seguridad también, porque el buen gobierno es evaluado todos los días, todos los días. En consecuencia, y el tema de la eficiencia, la eficacia es fundamental para esa evaluación. Sobre Y todo en en estos ese casos, como dice momento, usted, que afectan, nos afectan a todos, pues, van a tener que hacerse cargo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, pues que tengan una muy buena semana. ustedes también. Ya, Un los abrazo. dejamos Chao, chao, invitados a chao. seguir junto a nosotros a queremol.com.